Buenos días, esto es Zona Saludable. Estamos iniciando una emisión más justo cuando son las 10 de la mañana con 6 minutos. Te invito a que te quedes con nosotros, ya que estaremos hablando del Día Mundial del Alzheimer, que fue el 21 de septiembre, pero hoy hablaremos sobre este tema. Iniciamos. La salud es cosa seria. Por eso, Zona 3 presenta un programa de actualidad médica, diagnósticos, pronósticos, terapias, recomendaciones, tratamientos, información y salud. Zona Saludable, con Laura Mora. Bueno, son las 10 de la mañana con 7 minutos. Esto es Zona Saludable. Te saluda Laura Mora, como ya lo escuchaste, y vamos a estar platicando sobre el Día Mundial del Alzheimer, que fue el 21 de septiembre. Y es para ello, tenemos aquí en cabina, me complace mucho que se esté con nosotros, es el doctor Genaro Gabriel Ortiz. Él es neurocientífico del Centro de Investigaciones Biomédicas del Centro de Occidente del IMSS Jalisco, y también es del Departamento de Neurociencias, además de que cuenta con un doctorado en neurociencias. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Gerardo? Muy bien, muy bien. Antes que todo, un gran saludo a toda tu audiencia, que es vasta, no solamente aquí en Jalisco, sino allende Jalisco. Sabemos que te escuchan en todo México y más para allá de México. Es muy interesante específicamente este tema que vamos a tratar, ya que este 21 de septiembre fue un día más para recordar lo que es esta epidemia que ahora se considera mundial según la Organización Mundial de la Salud. El Alzheimer. Platícanos, por favor, ¿qué es? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta? ¿Qué pasa con el Alzheimer? De entrada tendríamos que definir que se trata de una demencia. Y cuando hablamos de una demencia, vamos a ver que existen distintos tipos de demencias. No solamente es Alzheimer, vamos a ver que hay un vasto número de demencias como la de Pick, como la de Corpus de Lewy, como las vasculares, como otros tipos de padecimientos que al fin van a desencadenar en lo que significa un deterioro cognitivo y posteriormente una demencia. Una demencia, como muchas enfermedades, se reconoce como una serie de signos y síntomas que va a tener una persona. Si bien el más importante es la pérdida del recuerdo, sí, sus recuerdos empiezan a olvidarlos, pero van a ser los recuerdos inmediatos, me doy a entender, no los anteriores, sí, su vida. La memoria a corto plazo. Exactamente, esa memoria a corto plazo, donde están involucradas una serie de estructuras a nivel del sistema nervioso. Perfecto. ¿Y a partir de qué edad se pueden presentar los primeros síntomas? Cuando hablamos de esto, podemos nosotros pensar que hay varias clasificaciones. Una de ellas es la esporádica y otra es la familiar. La esporádica es la que no sabemos a quién le va a dar, ¿me entiendes? Pero la familiar sí sabemos, o la genética, sabemos que hay un grupo de genes, válgase la redundancia, que van a estar involucrados en el desarrollo de esta enfermedad. No todas las genéticas son familiares, ¿de acuerdo? Pero vamos a ver que a un buen número de ellas sí van a representar esta connotación genética. Ambas, inclusive, independientemente de que sean esporádicas o familiares, van a tener como un denominador varias alteraciones en grupos de proteínas, y en especial dos, el beta-amiloide y la proteína tau. ¿Y estas dónde las encontramos? Por ejemplo, la proteína tau, que es más, de hecho, paradójicamente se describen dos grupos, los baptistas y los taoístas. Esos grupos que unos le apuestan, o sea, todas sus canicas le echan a la bolsita de que es beta-amiloide. Y otros que no, que es proteína tau. El beta-amiloide proviene de una proteína precursora, así se llama, proteína precursora del amiloide, que es una proteína larga, sí, grande. Y de ahí esta se va a acomodar dentro de la membrana celular y van a llegar a un grupo de enzimas a hacer unos cortes. Algunas de esas enzimas se van a equivocar y van a hacer cortes donde no deben de hacerse. Y entonces van a formar fragmentos. Y esos fragmentos, muchos de ellos
o algunos de ellos son insolubles y comienzan a asociarse entre ellos para formar las famosas placas neuríticas, que es una de las alteraciones que histopatológicamente entendemos. Y cuando digo una de las alteraciones, tengo que hacer hincapié específicamente de que el Alzheimer es un problema diagnóstico. Para hacer diagnóstico solamente vamos a llegar a él a través de la autopsia. ¿Qué quiere decir esto? Que solamente en vida y bajo los criterios internacionales de los Institutos Nacionales de Neurología y de los de Alzheimer's Disease International vamos a llegar, y un manual que se llama DSM-5, vamos a llegar a lo que es el Alzheimer. ¿De acuerdo? O sea, vamos a hacer un diagnóstico de exclusión, pero solamente en vida vamos a llegar a probable Alzheimer. Que quede bien claro esto, porque a veces yo me toco o nos llegan pacientes que ya llegaron con diagnóstico de Alzheimer. Y pues no es cierto, no. Tenemos posible y probable Alzheimer. El paciente en vida solamente hasta este momento podemos decir que tiene probable Alzheimer. Ya que fallece y hacemos el estudio histopatológico de su cerebro, entonces hasta entonces llegamos a decir que es Alzheimer. Pero curiosamente nos hemos encontrado puntos en los cuales tenemos diagnósticos, y esos diagnósticos, como yo hablo con mis residentes, con mis estudiantes de doctorado, ojo muchachos, les digo, el diagnóstico de este tipo de patologías es longitudinal. Esto quiere decir que en un momento el paciente tiene una serie de síntomas, pero en función de tiempo puede desarrollarte otras, ¿me doy a entender? Muchos, o sea, la vasta mayoría de ellos, ¿qué es lo que va a decir? Que va a tener problemas de la memoria inmediata. Pero otros comienzan con otro tipo de patologías, con alteraciones en el comportamiento, con alteraciones ejecutivas, con afasias, con apraxias, etcétera, ¿de acuerdo? Pero entonces vamos a ver que después de un cierto tiempo comienzan a desarrollar algunos temblor o comienzan a desarrollar otro tipo de sintomatología, y entonces ese diagnóstico se nos cambia, y a veces en vez de ser solamente corticales, a la vez se hacen corticales subcorticales. Cuando hablo de corticales estoy hablando de la corteza cerebral, y cuando hablo de subcorticales son aquellas ya que se encuentran por abajo de esta, y en especial en los núcleos basales u otras áreas del sistema nervioso central. Perfecto, con eso hacemos la primera pausa comercial y regresamos para seguir platicando con el doctor Genaro Gabriel Ortiz, neurocientífico del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS Jalisco. Regresamos, esto es Zona Saludable, te doy los teléfonos para que te pongas en contacto con nosotros, 3122-4200, 3122-4266 o a través de nuestro WhatsApp 3318807641. Regresamos. Palabras que generan contenido. Zona 3, 91.5. Busca nuestra programación en YouTube como Zona 3 Noticias. Estamos de regreso en Zona Saludable. Tú nos escuchas a través del 91.5 de FM y nos puedes ver y escuchar en www.zona3.mx. El tema de este día, el Alzheimer, y para platicar sobre esto se encuentra con nosotros el doctor Genaro Gabriel Ortiz. Él es neurocientífico del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS Jalisco y también cuenta con un doctorado en neurociencias, y del Departamento de Neurología también está a cargo. Estamos hablando entonces de este tema. Si te interesa hacer algún comentario, lo puedes hacer a través de nuestras líneas de contacto, como son los teléfonos en cabina 3122-4200, 3122-4266 o a través de nuestro WhatsApp 3318807641. Estamos para aclarar tus dudas. Y bueno, entonces, ¿cuáles serían los primeros manifestaciones si yo vivo con mi mamá o mi abuelo? ¿Y cómo me podría empezar a dar cuenta si presenta signos para poderle dar una atención temprana? Por lo general van a ser los recuerdos en el Alzheimer, por lo general. Pero hay que definir cuál es de veras un olvido y cuál es una falta de atención. ¿Cierto? Ajá. Porque un olvido lo tenemos nosotros. Yo ando cargando mi agenda, ajá, ¿cierto? Las llaves las dejo donde sea. Tengo lentes en varios lados. ¿Por qué? Porque
soy muy omiso en eso, ¿me entiendes? Olvidadizo que le llamamos. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Lo que sucede es que una falta de atención es muy distinta a un problema de memoria. Porque un problema de memoria es aquel que ya interfiere con la actividad de tu vida diaria. Ojo, esto es muy importante y se lo recalcamos muchísimo a los que son médicos generales o médicos de primer contacto. Porque es común que se diga, ya está grande, ya tiene 60 años, ya se le olvidan las cosas. No te preocupes, ya es la edad, ya está chochando, etcétera. No, los problemas de memoria tienen que atenderse, porque hoy en día tenemos que tener el diagnóstico lo más antes posible. ¿Por qué? Porque si tenemos el diagnóstico lo más antes posible, podemos establecer programas, ¿sí?, interdisciplinarios para la atención de él. Pero él no es solo el problema, es alrededor, porque por cada paciente afectado, cuando menos hay 4 o 5 que están alrededor de él, ¿de acuerdo? Y 1 o 2 al final se van a quedar con él de cuidadores toda su vida. Entonces, tenemos, recapitulando la pregunta, que los olvidos tienen que ser tan graves como, ¿qué decirte? Que tenga una cita y esa cita, si no la anotó, no solamente no asista, sino olvide completamente el día en el que está, olvide completamente dónde está ubicado, ¿sí? O sea, recapitulo otra vez, aquí la situación es que la persona está completamente desubicada en tiempo, espacio y persona. Recuerda perfectamente el color del vestido de su hija a los 15 años, ¿sí? O la canción que él y su esposa compartían, ¿de acuerdo? Pero hay ciertos olvidos que de veras esas situaciones u esas omisiones son terribles, ¿no? Que por favor meta los zapatos al refrigerador, o que las manzanas las ponga en su buró o en el cajón de sus zapatos, etcétera, etcétera. O sea, tiene que interferir primordialmente con las actividades de su vida diaria. Y ya no solamente va a ser eso, los olvidos, sino van a ser otra serie de circunstancias que la persona va a comenzar a perder, como las pérdidas ejecutivas que te mencionaba hace rato, Doctor, y en este caso, cuando empieza a manifestarse estas pérdidas de memoria a corto plazo, ¿qué es lo que se procede? ¿Se puede detener el avance de la enfermedad o es inevitable el avance? ¿Qué es lo que tendríamos que hacer? Primero, que vaya con una persona con un facultativo que esté realmente especializado en esta área, ¿de acuerdo? Que sepa muy preciso en la definición entre qué es un tipo de demencia u otras. Como decía, hay varios tipos de ellas. Entonces tenemos que, la persona tiene que ir con un médico. ¿Cuál sería la especialidad en este caso? Curiosamente estamos haciendo hincapié inclusive con los médicos familiares, porque hay algo que se llama el mini test para el deterioro cognitivo, que en 15 minutos se realiza, y en 15 minutos no vas a dar el diagnóstico, pero sí vas a tamizar una población y vas a decir, esta tiene un problema, se pasa al nivel secundario o al nivel terciario de atención hospitalaria, y es así cuando nos llegan. O también, como en estos programas, no sabes, después de estos programas, cómo nos empiezan a llamar al Departamento de Neurología o al Centro de Investigación Biomédica de Occidente de nuestro Centro Médico Nacional, IMSS. Entonces tienen que acudir de inmediato. La siguiente pregunta, ¿se puede controlar, se puede hacer algo o solamente hay que acompañar el proceso? En las primeras etapas sí se puede hacer algo. Sí tenemos nosotros nuestro armamento farmacológico, es pequeño, pero sí hay forma de detener la actividad, de retrasarla, ¿cierto? Pero
aquí también conviene muchísimo porque el paciente no es que solamente presente ese tipo, qué decirte, de signo o de síntoma, sino que va a presentar otros y en especial van a ser depresiones, van a ser manías, van a presentar alteraciones o psicológicas o psiquiátricas. Y eso sí tenemos que atenderlas, porque quien va a sufrir va a ser que es el que está alrededor de ella. Nosotros en las pláticas que damos, siempre yo he comentado que este padecimiento mata 2 veces. Mata al paciente y mata a su alrededor, en especial a su familia. Hablamos de depresión. La depresión, un estado depresivo en una persona, un adulto mayor, puede llegar a confundirse entonces con síntomas de Alzheimer. Sí, así en efecto hay personas que llegan o que nos las derivan de algunos hospitales con diagnóstico probable de Alzheimer y nos damos cuenta que lo que trae es una depresión. Y entonces estas las tratamos y entonces el paciente vuelve a su vida. Pero obviamente los tratamientos son largos, Una depresión no te la vas a quitar en 1 o 2 meses. Son tratamientos que duran 6, 8 meses, inclusive años. ¿De acuerdo? Para que la persona vuelva a su normalidad. Bueno, pero ya es muy diferente un diagnóstico de una depresión y un Alzheimer. El Alzheimer irremediablemente va a seguir avanzando, hasta que la persona esté en cama y completamente dependiente desde su aseo personal, su vestimenta, del cuidador. Ese es el problema. Vamos a la siguiente pausa comercial. Te invitamos a que te pongas en contacto con nosotros, 3122-4200, 3122-4266. También nos puedes seguir a través de nuestras redes sociales en Facebook, Zona 3 Noticias, y en Twitter, @Zona 3 Noticias. El 3 va con número. Y saludamos en este momento a Juanito Ruiz, que se encuentra en los controles técnicos, a Olivier Murillo, nuestra productora, Ceci Delgadillo en los teléfonos, Pepe Aldape en la asistencia en la producción. Y en las calles, en su bicicleta rodando para mantenerte informado, el señor Eder Saldaña. Regresamos. Voces e ideas. Zona 3, 91.5. Síguenos en Facebook e Instagram como Zona 3 Noticias. Estamos de regreso en Zona Saludable platicando esta mañana con el doctor Genaro Gabriel Ortiz. Él tiene un doctorado en neurociencias y es neurocientífico del Centro de Investigaciones Biomédicas de Occidente en el IMSS Jalisco, y además tiene un doctorado, es neurólogo en neurología. Bueno, el tema de este día es el Alzheimer. Tenemos algunos comentarios, vamos a leerlos, si me lo permites, Genaro. Claro que sí. Terminación 1755 dice: buenos días, con relación al tema, yo no logro tener retención o recordar lo visto en algún curso o materia. De repente se me olvidan las cosas y por más que intento recordar, no me acuerdo. ¿Es de consulta o soy muy distraída? Para comenzar tendría que preguntar qué edad tiene la persona. 1. 2. El grado de estrés que tiene ella. El trabajo que realiza. Y después, recordemos que hay muchos tipos de memoria, y muchas formas de adquirirla. Unos son muy visuales, otros son muy auditivos. ¿De acuerdo? Con solo decirte, mira, hay muchas personas que han tenido problemas durante el desarrollo de su educación. Y entonces, ahora en día no hay problema. ¿Por qué? Porque se acude con un psicólogo y el psicólogo te empieza a dar estrategias, ¿de acuerdo? Pero antes no, antes nos dábamos cuenta que saliendo ya no me acordaba de lo que me dijo el profesor y unos tenían que apuntar y tú veías compañeros que se la pasaban toda la clase escribiendo, ¿de acuerdo? Y en cambio algunos, como tu servidor, yo tenía que estar escuchando al profesor porque no podía escuchar y escribir al mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos que ver qué tipo de memoria y qué tipo de retención tienes que hacer y qué áreas del sistema nervioso estás utilizando para ella. Y después, cómo tú vas a evocar, o evocar en este caso, estoy mencionando, cómo vas a tratar de recordar lo que viste después de la charla o después del simposio o después de la clase que viste. Aquí la situación es, tienes que fijarte específicamente qué tipo de actividad mental utilizas para retener, ¿cierto? Uh-huh. Y entonces ahí tienes que fijarte si eres visual, si eres auditiva, si eres mecánica, ¿no es cierto? Entonces aquí es muy importante ver
Eso más otras circunstancias, porque dicen, es que se me olvida todo, sí, pero es que la carga de estrés que traes es terrible. Y además son personas que a veces están conjuntando 3 o 4 actividades al mismo tiempo, más asistir a una escuela, ¿de acuerdo? Estoy hablando principalmente de personas que están realizando un trabajo y después se ponen a hacer una licenciatura o una maestría. O bien a personas jóvenes que tienen problemas en no haber atendido cuál va a ser, qué decirte, su parte en la forma en la cual ellos van a retener los conceptos, ¿cierto? ¿A quiénes afecta más el Alzheimer, a los hombres o a las mujeres? A las mujeres de entrada por 2 razones. Primero, porque viven más que nosotros, ¿sí? Y esto ya está plenamente confirmado. Nos damos cuenta que si tú ves la perspectiva de vida que tiene la mujer en nuestro estado, pues es con mucho mayor que la del hombre, ¿de acuerdo? De entrada esa es una. 2, hay cuestiones genéticas que también van a jugar su papel. ¿De acuerdo? Hay algo que hablamos nosotros cuando yo doy charlas del envejecimiento y donde yo hablo de algo que se llama pleiotropismo negativo. El pleiotropismo es un conjunto, una serie de moléculas, una serie de compuestos químicos que las mujeres son más fuertes que nosotros, ¿eh? Por eso viven más. O sea, biológicamente están más capacitadas para resistir infecciones, para resistir muchas cosas. ¿Por qué? Porque filogenéticamente nos damos cuenta que la mujer está condicionada biológicamente. Ojo, no estoy hablando de lo social ni de lo actual, para que digan, no, mira, este es sexista. No, para nada. Lo que pasa es que los diseños que tiene la naturaleza son muy sabios. O sea, ya estaban para preparar y para cuidar a los niños, ¿de acuerdo? A la familia. Sí, a la familia. Y nosotros estábamos diseñados para ir a cazar y a buscar. ¿De acuerdo? Ahora, obviamente que se han cambiado los roles y esto se ha modificado. Y nos damos cuenta que aún todavía tenemos factores biológicos, genéticos y ambientales que vemos que a la mujer es más preparada para ello, para resistir muchas cosas. Pero aquí viene la situación, después de los 40, 50 años, esas moléculas que le ayudaron comienzan a jugarles malas pasadas, ¿de acuerdo? Uh-huh. Vuelven contra ellas, por eso le llamamos el pleiotropismo negativo, o sea, como algo que te ayudó en un tiempo, como algo que posteriormente te puede afectar, ¿cierto? Uh-huh. ¿Y de qué manera afecta? ¿Cómo te afecta? Por ejemplo, si hablamos de enfermedades ya textuales, independientemente de lo que es los padecimientos mentales, en este caso demencias, ¿el cáncer te gusta? ¿El cáncer de seno? ¿El cáncer de cervix? ¿De acuerdo? O sea, te prepararon tus esteroides, tus hormonas y muchas cosas para defenderte y para procrear. Y como te decía, son más resistentes al estrés oxidativo y a muchos padecimientos ustedes, ¿sí? Y además el umbral de dolor que tienen es con mucho mejor que el nuestro. Uh-huh. ¿De acuerdo? Se quejan menos. Sí, por lo menos no nos da tanto pánico en la inyección como a los hombres. Y entonces, ¿qué es lo que sucede? Después de un tiempo, esos factores te juegan malas pasadas. Y una de esas malas pasadas son alteraciones específicamente en cáncer o en tus depresiones. La mujer es con mucho más depresiva que el hombre. La concentración de ciertos neurotransmisores, moléculas con las cuales platicamos dentro de nuestro sistema nervioso y hace que este funcione bien, comienzan a disminuir antes que el hombre. ¿De acuerdo? Bueno, también nos pregunta Javier Ramírez, dice, sabiendo que cada caso es particular, en la generalidad, ¿qué medidas precautorias se deben tomar para retrasar o evitar el Alzheimer? ¿Qué vitaminas recomienda para fortalecer la memoria? Curiosamente es una de las preguntas que más nos hicieron este día 21 de septiembre. ¿Cómo lo podemos atender? ¿Es que realmente existe algo? Y la respuesta es sí, la vida saludable, ¿de acuerdo? O sea, si nosotros nos damos cuenta comparativamente qué es lo que ocurre en otros países, vamos a ver que, por ejemplo, los asiáticos no solamente viven más, sino tienen su conformación estructural de su
de su organismo, ¿sí? En mejores condiciones que un occidental. Nosotros somos obesos y tenemos una situación que nuestra alimentación es terrible. Si uno utiliza esos tipos de medicina de alimentación que llamamos mediterránea, más ejercicio, es excelente. Una de las cuestiones que uno indica es: come saludable, hace ejercicio, pero además toma otro tipo de actividades y echa a andar esa maquinaria preciosa que tienes, que se llama cerebro, ¿de acuerdo? Entonces dicen, haz rompecabezas, haz juego para... Espérame, por favor. La verdad es que, yo honestamente, a algunos les encanta, qué bueno, los acepto, pero hay otras circunstancias en las cuales la persona ejercita su cerebro, como leyendo, como aprendiendo otro idioma, como tocando otro instrumento, como realizando atreverse a hacer otras actividades mecánicas, porque acuérdate que la parte mecánica y la cognitiva, en muchas de las actividades fisiológicas del sistema nervioso, van de la mano. Uh-huh. ¿De acuerdo? Entonces, esto es interesante. Entonces, primero, tu alimentación. No estés estático en tu casa, no te la pases con tu maquinita jugando o viendo tele o etcétera, 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 ¿sí? Mejor, ¿por qué no te pones a escuchar este radio que estamos aquí fabulosamente y te pones a hacer ejercicio, ¿de acuerdo? Y otra cosa, haz ejercicios mentales. Pon a trabajar tu cerebro. Órgano que no se utiliza, órgano que se atrofia, es un hecho. Vamos a la pausa comercial, regresamos. Esto es Zona Saludable, son las 10 de la mañana con 45 minutos. Nuestra frecuencia 91.5 de FM, nuestra página www.zona3.mx. Analiza y decide. Zona 3, 91.5 FM. Entramos a la recta final de este programa Zona Saludable, hablando del Día Mundial del Alzheimer con el doctor Genaro Gabriel Ortiz. Él es neurocientífico del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS, Jalisco. Tenemos más preguntas. Dice Patricia Pulido, buenos días. En un libro que leí, dice que el Alzheimer es la diabetes del cerebro. ¿Es así? ¿A un diabético es más fácil que le dé Alzheimer? Esta pregunta la analizamos hace exactamente un año y sigo trabajando con el doctor Miguel Huerta y con otros 3 compañeros que curiosamente al Alzheimer le han llamado la diabetes tipo 3, ¿de acuerdo? Uh-huh. ¿Por qué? Porque hemos visto que uno de los factores que están directamente relacionados con la, con la facilidad de obtener este tipo de padecimientos es diabetes, hipertensión, trastornos en sus lipoproteínas, etcétera. No por fuerza, una persona que sea diabética, que sea hipertensa, que tenga problemas en sus lipoproteínas, va a desarrollar Alzheimer, pero tiene más susceptibilidad para adquirirla. ¿De acuerdo? Más propenso. Sí, y sí es cierto, en un libro, en varios, te subes toda la red y vas a encontrar que uno le dicen la diabetes número 3. Tendríamos que pensar, entre comillas, qué es esto, porque además, acuérdate, lo repito, demencia es un grupo de padecimientos. Alzheimer también es un conjunto de enfermedades, no solamente es una, David Ramírez, de alguna manera ya lo contestaron esa pregunta porque dice, buen día, ¿qué tipo de dieta y ejercicios mentales pueden ayudar a evitar el Alzheimer? Pues en este caso ya había comentado, muy importante, ejercita la otra parte de tu cerebro si eres diestro. Por ejemplo, ponte a leer, ¿sí? Trata de aprender un idioma, ejercítate en un instrumento, ¿de acuerdo? Donde utilices predominantemente la mano izquierda. ¿De acuerdo? O sea, pon a trabajar tu sistema nervioso, pon a trabajar tu cerebro, atrévete a realizar nuevas actividades, atrévete a realizar nuevas cosas. Curiosamente, yo tuve a un vecino que, pues no sé, aruñaba a los 70, 72 años y él me escuchaba
porque estábamos contiguos en casa. En tu casa siempre había oído música y escuchaba guitarras, saxofones, etcétera, etcétera. Entonces me dice, ay doctor, me gustaría mucho aprender guitarra. Pues le dije, pues nunca es tarde, se compró una y quiero decirte que estas fechas requintea precioso, ¿eh? Hay que imitarlo. Terminación 9811 dice, hola, buenos días. Quisiera saber si existe alguna causa de esta enfermedad y si es así, cómo prevenirla o evitarla. Se han hablado de muchas causas y una de ellas, bueno, las dos más importantes que mencioné son la proteína beta amiloide y la proteína tau. La proteína tau forma parte del esqueleto de lo que son las células, en este caso las neuronas. Esta va a formar delgados tubos. Esos tubos van a ser los medios de transporte para llevar lo que se sintetiza del cuerpo de la célula hasta la parte final. Pero esos túbulos se comienzan a degradar porque esa proteína comienza a tener problemas, se hiperfosforila, o sea, se altera. Y al alterarse, esa se agrega con otras y otras y otras y forman las famosas marañas intracelulares. Esta es una. Y la otra, ya lo había mencionado, es una proteína muy grande que se llama proteína precursora del beta-amiloide. Esta proteína precursora del beta-amiloide es una proteína larga de más de 600 aminoácidos que se incrusta dentro de la membrana, que hay por lo menos más de 7 u 8 tipos de ella y que unas enzimas, unos compuestos van a cortarla para dejar libre algunos segmentos que nos sirven para nuestra fisiología. No sabemos mucho sobre ellos, pero lo que pasa es que algunas de estos cortes se hacen en lugares que no deben de hacerse y se forma un fragmento insoluble y ese fragmento insoluble se comienza a agregar y al agregarse forma lo que se llaman, ahora sí, esas placas neuríticas. ¿De acuerdo? Uh-huh. Eso es por una parte. Y por otro lado, hay alteraciones del metabolismo, hay alteraciones de las hormonas y en especial las alteraciones mitocondriales y el manejo de un ion muy importante, de un elemento muy importante que es el calcio. Terminación 6972 dice, buenos días, mi papá tiene 80 años, ha perdido importantes recuerdos del pasado, sabe que mi mamá murió, pero según él no le avisamos, siendo que él estuvo en ese momento. La memoria a corto plazo en general está bien, recuerda nombres de la familia, teléfonos, quiénes somos, etcétera. Cuando se le corrige de eventos del pasado se enoja y dice que no está loco, será Alzheimer o demencia. ¿Qué tanto conviene hablarle directamente del diagnóstico que pueda dar un especialista? Primero yo tendría que preguntarme si tu papá no es diabético, no es hipertenso o no está deprimido. Esa es una de las circunstancias que tenemos, o bien no tiene una deficiencia de hormonas tiroideas o no tiene una deficiencia de vitamina B12. Para tratar de eliminar unos tipos de demencias que sí son curables, ¿de acuerdo? Porque hay otras que no. Si rebasa los 80 años, vamos a ver que la mayoría de las personas van a comenzar a tener alteraciones por su desarrollo ya normal de su sistema nervioso. ¿Por qué? Porque va a perder algunas actividades, pero en otras va a ser no solamente lúcido, sino con una estrategia mejor que un joven, ¿de acuerdo? Recuerden primordialmente que en culturas y filosofías de otros países, los sabios eran las personas que rebasaban los 70, 80 años, ¿de acuerdo? Porque eran los que tenían las mejores decisiones. Por favor, no lo enfrenten, ¿sí? Yo aquí lo que te digo, si tu papá comienza a repetir circunstancias o ideas o te platica 10 veces que fue a ver un partido de fútbol, etcétera, etcétera, o que tu mamá estuvo con él y bailó tantas veces, escúchalo 10 veces, ¿de acuerdo? Ten la paciencia de escucharlo, ¿de acuerdo? Porque acuérdate que también posiblemente dentro de 30 o 40 años te tengan que escuchar a ti. Bonita reflexión. 7407. ¿Qué tan cierto es que el alcohol en exceso mata las neuronas y si al final eso afecta la memoria? Sí, así es. Hay un tipo de demencia que es la posalcohólica, pero ya tiene otro tipo de tratamiento y otro tipo de actividad. Estas personas sí presentan alteraciones muy serias de la conducta, psicosis. A muchas de ellas tenemos que tratarlas desde un punto de vista neuropsicológico y psiquiátrico. ¿Tienes algún teléfono de contacto? Están pidiendo cómo comunicarse contigo.
Directamente en el centro médico, el teléfono es el 20 15 39 56. La última pregunta porque nos queda muy poco tiempo ya. ¿El sueño, la falta de sueño adecuado contribuye para este padecimiento? Claro, el sueño es uno de los principales pródromos de muchos padecimientos, entre ellos Alzheimer, Parkinson, esclerosis múltiple. Nos vamos, muchísimas gracias al doctor Gerardo Gabriel Ortiz, él es neuromédico del Centro de Investigación Biomédica de Occidente del IMSS Jalisco. Nos vamos, se quedan con la doctora Alicia Soltero. Gracias.